Bueno, buenas noches, Dios me les bendiga. Yo les quiero invitar a que vayan en su Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 28. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Me cambiaron? No, seguimos en las mismas. No, seguimos en las mismas. No vaya a pensar que yo cambié de tema. Eso no puede ser. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo? ¿Vas a subir? Sí. Sí, a mí nunca me apaga. Ok. Cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. Dice así. Perdón, devolvámonos un poquito más abajo hasta el 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Tomemos asiento. Como les mencionaba en estos días, yo lo mencioné acá en uno de los cultos, haciendo referencia a la predicación anterior a esta. Si ustedes recuerdan, la predicación anterior a esta estuve predicando en Deuteronomio capítulo 1. ¿Y por qué estoy predicando en Deuteronomio capítulo 1? Porque volví a empezar Deuteronomio. Y es algo que no me está dejando en paz. Y entonces seguí avanzando nuevamente en el libro de Deuteronomio y volví a llegar al capítulo 4, y cuando volví a llegar al capítulo 4, volví otra vez a detenerme en el capítulo 4. Y hay una cosa que a mí me ha tenido muy impresionada respecto al libro de Deuteronomio, y es acerca de los ídolos. Porque es demasiado lo que en el Antiguo Testamento la idolatría destruyó al pueblo de Dios. Es demasiado, es impresionante. O sea, yo les puedo mencionar y les puedo decir con toda seguridad que el 90% de la caída del pueblo de Israel tuvo que ver con idolatría. Cuando usted va a los profetas mayores, a los profetas menores, cuando usted va a los juicios que hay de Dios contra el pueblo, cuando usted va a jueces, cuando usted va a los reyes, cuando usted va a crónicas, usted lo único que se encuentra es que Dios trajo castigo al pueblo por la idolatría. Entonces, cuando volví a retomar eso, yo dije: Señor, ¿será que este tema ya pasó de moda? ¿O será que es que este tema tenemos que seguirlo predicando en esta época? Y cuando yo empecé a preguntarle eso, el Señor me trajo a mi mente Romanos capítulo 1. Y Romanos capítulo 1 es el Nuevo Testamento, ya no estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque yo le dije: Señor, ¿será que esto será un tema para el Antiguo Testamento nomás? Pero ya en el Nuevo Testamento ya eso no es tan fuerte. Y el Señor me llevó a Romanos capítulo 1. Y cuando me llevó a Romanos capítulo 1, me llevó a ese versículo 23, que dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre. Y entonces el Señor me dijo: sí, esto sigue siendo lo que más daña a la humanidad. Y en este momento, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, yo le quiero hablar de un contraste. ¿Cómo así que un contraste?
Un contraste significa cuando están comparando dos cosas, pero que son opuestas, ¿cierto? No se comparan en sus similitudes o en sus semejanzas, sino que las vamos a comparar en lo que están al contrario, en lo que son opuestas la una a la otra. Y cuando nosotros observamos del versículo 19 al versículo 20, dice algo muy interesante. Y lo que dice es, Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sí se ha dado a conocer. La humanidad, nadie, absolutamente nadie sobre toda la tierra puede decir que Dios no existe. O sea, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que hay un Dios real, porque nosotros no nos podemos inventar el cuento de que esto se creó por una explosión. Pues eso no se lo cree nadie, ¿cierto? Quien diseñó el mundo tiene que tener una inteligencia superior, tiene que tener una habilidad, una sabiduría superior. O sea, no más uno mira su cuerpo, no más uno mira la naturaleza, no más uno mira el cielo, no más uno mira, como hemos dicho tantas veces, que el sol no se cae, que el mar no se sale, y uno tiene que entender que ¿qué? Que Dios lo hizo, que su divinidad, que la persona de Dios es totalmente evidente y revelada a través de su creación. Ahora, también es muy importante entender, que nosotros entendamos como cristianos, quién es Dios. Porque a veces a nosotros nos cuesta definir quién es Dios. Y cuando nosotros vamos a hablar de Dios, a veces tendemos como a tratar de hacer como una imagen, ¿cierto? Física, para poder entender la forma de Dios, ¿cierto? La dimensión física de Dios. Pero cuando nosotros mencionamos la palabra Dios, no estamos haciendo énfasis en características tangibles, sino en características que solamente están en Dios. Por ejemplo, hay una característica que solamente está en Dios y que lo hace a él Dios. ¿Cuál es? Él es eterno. Solamente Dios es eterno. Adicional a eso, solamente Dios es creador. Porque ¿qué es crear? Es coger de la nada y hacer algo. Aquí en la tierra no hay nadie que cree. Nosotros somos fabricantes. Es decir, tenemos que agarrar algo y de ese algo diseñamos. Pero la palabra creador de la Biblia, que es vara, significa de la nada hacer algo. Solamente Dios es creador. Solamente Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es decir, solamente Dios sabe todo, tiene todo poder y está en todo lugar. Entonces, esas características específicas son las que hacen a Dios, Dios. Entonces ahora yo quiero que usted empiece a pensar, si Dios es eso, todo eso que yo le acabo de mencionar, tiene todo ese poder, y sobre todo ese poder y con todo ese poder, Dios diseñó todo lo que existe, y las cosas creadas nos dan evidencia de que lo tuvo que haber hecho una persona todopoderosa. Piense por un momento, iglesia, ¿qué es lo mínimo? Y escúcheme usted con atención. ¿Qué es lo mínimo que si usted y yo entendemos que solamente hay un ser que puede hacer todo esto y se llama Dios, y ninguno de nosotros jamás tendremos esa capacidad ni esa estatura? Piense por un momento, ¿qué es lo que esperaría Dios de la humanidad? Entendiendo ese concepto. ¿Cómo esperaría Dios que la humanidad reaccionara al entender que solamente Dios pudo haber hecho lo que existe? Que solamente Dios puede darnos todo lo que nos ha dado. ¿Qué esperaría Dios de la humanidad? Exacto. Lo que Dios esperaría es que la humanidad lo honrara, lo alabara y le agradeciera solamente a Él. Y eso es lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, perdón, 19 y 20. Dice, yo lo que esperaría es que ustedes, entendiendo que solamente puede haber un Dios, o sea, solamente puede haber una persona, un ser que puede hacer todo esto, que ustedes como creación entendieran que a la única persona que ustedes deberían adorar, darle gracias y honrarla es a Dios.
Pero ¿qué dice el versículo 18 y del 21 al 23? Que el hombre es tan torpe, es tan ciego, que cree que un ser humano igual a él puede darle lo que Dios le da. Y entonces el hombre, ¿qué dijo? El hombre dijo, no, yo no necesito a Dios. Es que mire, pensemos por un momento, entendiendo lo que yo les acabo de explicar de quién es Dios. Pensemos qué pasó con Adán y Eva en Génesis. ¿Qué fue lo que usó la serpiente para tentar a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo? No, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol serás como. Serás como Dios. Y Eva dijo, ¡guau! ¡Súper! Ahora sí me la hice. Voy a ser como Dios. ¿Como Dios en qué, según la serpiente? Sabiendo el bien y el mal. Y eso se cumplió. ¿Cierto? Después de que ellos comieron del fruto, ¿qué pasó? Sintieron que estaban mal porque estaban desnudos. O sea, que conocieron lo malo. Pero eso los volvió como Dios. Eternos, creadores, omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta eso. ¿Por qué el ser humano desde siempre ha querido ser como Dios? El ser humano no quiere adorar a un Dios. El ser humano quiere ser Dios. Y entonces, cuando Dios hizo todo, en vez del ser humano arrodillarse y decir, Señor, gracias Dios por todo, dijo, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que adorar a Dios? Yo, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Yo, ¿por qué tengo que doblarle rodilla a Dios? No, es que yo puedo ser Dios. Es que yo puedo hacer las cosas, es que yo puedo lograr las cosas, es que si yo me esfuerzo mucho, si yo utilizo mucho mi cerebro, si yo utilizo mucho mi belleza, si yo utilizo mucho mi fuerza física, si yo utilizo mucho los recursos que tengo, yo tengo todo poder. Y creyendo esa torpeza, dice el texto en Romanos que el ser humano se hizo necio, se envanecieron. Gracias por recordármelo, don Ovidio. Se envanecieron, se hicieron vanos, se hicieron torpes, se hicieron tontos, se pusieron a tener especulaciones, ideas, opiniones y se hicieron vanos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que la palabra envanecerse en el griego también significa idólatra. Cuando el hombre pensó que podía ser como Dios, se volvió idólatra, porque empezó a adorar a los semejantes a ellos. Y empezó a adorar, en vez de adorar al Creador, empezó a adorar la creación, todo lo creado. Y eso es lo que se volvió idolatría. Empezamos a darle adoración a lo creado. Y mire, yo quiero que usted piense por un momento, ¿no es acaso lo mismo que hoy queremos ser? Usted y yo, ¿por qué estamos queriendo adorar la misma humanidad? Queriendo adorar lo mismo terrenal. Porque es que usted y yo queremos ser dioses. Y queremos que todo lo que deseamos, todo lo que anhelemos, se nos vuelva realidad. Es que yo quiero ser el poderoso, yo no quiero tener que arrodillarme ante un poderoso, yo quiero ser el poderoso, yo quiero ser el que gobierne el mundo. Y entonces, por eso es que buscando esa realización, esa autorrealización, hemos terminado adorando más fácil lo de acá que adorando a Dios, porque creemos que lo de acá nos puede dar lo que creemos que Dios no nos da, lo que creemos que Dios no nos puede dar, pero también creemos que esta tierra nos puede dar lo que Dios no nos quiere dar, porque nosotros no somos dioses. Mire, es muy interesante, iglesia, ver que la adoración está ligada a todo lo de esta tierra. La falsa adoración, o sea, la idolatría, está ligada a todo lo de esta tierra. Mire,
Yo le quiero leer Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, Satanás sabe que usted y yo en el fondo de nuestro corazón queremos ser dioses. Satanás sabe que usted y yo en el fondo de nuestro corazón queremos que todo gire a nuestro alrededor y siempre ser recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y por eso Satanás se paró frente a Jesús y le dijo: te voy a dar todo lo terrenal, todo lo que está en esta tierra, todo lo que tú quieras, si tú me adoras. Si yo me convierto en tu ídolo, te voy a dar todo lo de esta tierra. Pero Jesús lo tenía tan claro que le dijo: no, solo al Señor adoraré y solo a Él le serviré. Iglesia, lo que le estoy tratando de decir en este contraste es: o usted aprende a adorar a Dios como el que es todopoderoso, como el que realmente merece toda la adoración, porque es el fuerte, el grande, o usted va a terminar adorando algo de aquí, o usted va a terminar doblando su rodilla delante de algo de aquí, porque esa es la cosa, que todo ídolo tiene que ser adorado. Y si usted no le da a Dios el centro de su corazón, sino que en su corazón deja albergar otra cosa, eso tarde que temprano va a terminar usted adorándolo y doblándose delante de Él. Ahora, usted dirá: ay, bueno, pastora, pero ya, es que eso ya lo sabemos. Y yo le digo: listo, muy vispados ustedes. Pero les quiero contar los efectos de la idolatría en nuestra vida espiritual. Entonces les voy a hablar del primer efecto en nuestra vida de la idolatría. Ahora sí quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 4, versículo 16, en donde empezó toda esta predicación. Dice el versículo 16: no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Y luego dice el versículo 25 de ese mismo capítulo: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira. ¿Qué está conectada? ¿Qué palabra está conectada a hacer imágenes? Corromperse. Cuando lo que está diciendo el texto bíblico es que cuando usted y yo tenemos ídolos y cuando usted y yo tenemos imágenes de esos ídolos, nuestro es un reflejo de que nuestro corazón está corrompido. Entonces, primero volvamos a aclarar lo que es un ídolo. El ídolo siempre representa lo que yo quiero ser o tener, pero no olvidemos que el ídolo es tangible. El ídolo tiene forma. El ídolo sí es físico. Sí lo puedo ver, sí lo puedo tocar. Detrás del ídolo está el Dios que yo estoy adorando. Si el Dios que yo adoro es la plata, los ídolos que diseño giran alrededor de eso. Si el Dios que yo adoro es personas, los ídolos que yo hago giran alrededor de eso. Pero ese ídolo, mis ídolos, siempre reflejan algo que yo quiero ser o tener. Algo que me gusta o el medio para obtenerlo. Entonces piense por un momento. Si yo soy el Dios, porque lo que estamos notando en este momento y cuando predicaba sobre los ídolos en estos días les decía, el Dios de este siglo es la humanidad. O sea, la cultura posmoderna brilla por el humanismo. Hoy lo que se busca es la autorrealización, la realización del ser humano.
Entonces, si el Dios soy yo, ¿qué ídolos puedo estar manejando? Mire, todo aquello que usted está usando para su autorrealización, usted lo puede estar convirtiendo en un ídolo. Por ejemplo, su trabajo, porque lo vuelvo un ídolo. ¿Por qué? Porque con ese voy a conseguir disque plata. Sí, porque corren y corren y corren y no consiguen plata. O el ídolo es el patrón, ¿cierto? O el ídolo es mi negocio propio, es que yo ya tengo mi negocio propio. Porque lo que estoy buscando es mi autorrealización. Y dentro de mi autorrealización, tener una buena economía es bastante importante. Entonces ese es el ídolo que yo voy a adorar. Y si dentro de su autorrealización su deseo es verse 90, 60, 90. Regia. Regio, a mí no me han contado las medidas de los hombres. No creo que sea 90, 60, 90, por eso no me las han contado. Ellos sabrán cuáles las medidas de ellos, ¿cierto? Regio. Yo necesito un color de piel perfecto. Yo necesito una piel perfecta. Yo necesito si su ídolo es su autorrealización y su autorrealización está en su belleza, piense, si ese es su Dios, perdón, piense cuáles son sus ídolos. ¿Qué es lo que constantemente usted está usando como un medio para conseguir eso? Y le dedica plata, y le dedica tiempo, y le dedica esfuerzo. Eso sí, no es capaz de pararse a las 5 de la mañana para hacer un devocional, pero para irse a que le pinten el pelo, sí es capaz de pararse a las 5 de la mañana. Para eso sí es capaz de pararse a las 5. Para ir a un gimnasio sí es capaz de pararse a las 5. Pero para hacer un devocional no es capaz de pararse a las 5. Ese es su ídolo. Entonces lo que está diciendo el texto bíblico es que los ídolos que nosotros hacemos nos hacen corrompernos. ¿Y sabe qué significa la palabra corromperse? Significa arruinarse, pudrirse, estropearse. Cuando usted gira alrededor de sus ídolos, usted va alrededor de la ruina. Y le voy a explicar por qué. Versículo 23. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios ha prohibido. Cuando usted tiene ídolos, usted está rompiendo su pacto con Dios. Porque usted y yo como cristianos sí deberíamos entender, solo al Señor adoraremos y solo a Él serviremos. Pero cuando usted y yo no entendemos que solo al Señor adoraremos y solamente a Él serviremos y empezamos a servir a otras cosas, estamos dañando nuestro matrimonio con Dios. Y eso va a empezar a traernos ruina. Yo les dije a ustedes que yo voy a hablar de bendiciones y maldiciones. Y la idolatría trae maldición. La primera maldición que usted lee en Génesis 27 es: no te harás imagen tallada ni ningún ídolo de ninguna cosa, porque serás maldito. Y usted tiene que entender que la idolatría trae maldición. Entonces, si usted tiene ídolos, usted tiene que empezar a derribar eso, porque los ídolos demandan. Los ídolos exigen. Y hay dos cosas que todo ídolo exige. Lo dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Y lo dice también aquí en el capítulo 4 versículo 31. Todos los ídolos demandan: 1, adoración; 2, servicio. Y el Señor dice, mire como dijo Jesús: solo al Señor adorarás y solamente a Él. ¿Por qué? Porque todo ídolo demanda 2 cosas. 1, adoración. Entonces vuelvo a explicar lo que es adoración. Yo ya lo había explicado antes. Adoración es doblarse, o más bien le voy a decir de otra forma, dejarse gobernar. Porque cuando usted adora algo, es como cuando usted está amarradito con el bozal, con la correa, perdón.
Para donde mande el amo, para allá voltea el perro. Y cuando usted tiene un ídolo, y ese ídolo se llama vanidad, ay, si se le quebró la uña. Ay, si no le quedó el color del pelo como era. Ay, si las cejas y las pestañas pelo a pelo no quedaron como eran. Si la faja no me bajó el gordo. O la dieta para el gimnasio. Ay, por Dios. Qué cosa tan impresionante. Porque usted se deja gobernar por ese ídolo. Y usted se sujeta a ese ídolo. Y si ese ídolo dice, es que hay que hacer ejercicio todos los días, 2 veces al día. Iglesia, perdóneme, pero a eso no nos llamó el Señor. Perdóneme, pero a eso no nos llamó el Señor. No es que las uñas tengo que estar reglamentariamente una vez al mes. Mire, hoy me encontré con mi manicurista y yo le decía que no, yo pensaba entre mí que no me mire los pies, porque ni las uñas de los pies las tengo arregladas. Pero los manicuristas, los que arreglan el pelo, son obsesionados mirándole a uno todo eso para decirle, ya tenés que hacerte tal cosa, ya debes de ir a que yo te atienda. Porque los ídolos piden y piden y piden y piden. Y por esa razón, la segunda cosa que tiene un ídolo es que te esclaviza. Vos trabajás para mantener ese ídolo. Vos trabajás para sostener ese ídolo. Ese ídolo te demanda tiempo, te demanda plata, te demanda fuerza, te demanda ánimo, te demanda de todo. O cuando los ídolos son sus hijos, o cuando los ídolos son esos cónyuges, ¿qué es lo que hacen en su vida? No demandan y usted se desgasta la mente, desgasta las fuerzas, desgasta la plata, desgasta todo, mirando a ver si ese pelado se cuadra, mirando a ver si ese esposo se cuadra, mirando a ver si ese matrimonio se cuadra, mirando a ver si esa economía se cuadra. Y dele. Porque los ídolos piden. Porque los ídolos demandan. Entonces, una de las cosas que va a hacer el ídolo es que va a corromper tu corazón. Lo va a arruinar. Lo va a pudrir. Pero la segunda cosa, y esta me pareció tan dura, está en Ezequiel capítulo 7, versículo 20. Y por eso les digo, si yo quisiera hablarles de idolatría, tengo toda la Biblia para encontrar donde hablarles a ustedes de idolatría. Ezequiel capítulo 7, mire, me llamó la atención mucho del libro de Ezequiel, porque cuando uno habla del libro de Ezequiel y se encuentra toda la idolatría que había en ese tiempo, hay una palabra que se repite tanto en el capítulo 7 de Ezequiel, y es la palabra abominación. Y yo le quiero leer el versículo 20. Dice el versículo 20, escuche bien, esta parte fue la parte que a mí más me dolió el corazón de la idolatría. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ello hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto, haré que esto sea cosa abominable para ellos. Mire, usted dirá, yo no entiendo muy bien ese versículo. Yo ya se lo voy a explicar un poquito más. Pero antes de explicarle, yo le quiero leer lo que significa la palabra abominación. Algo abominable es algo asqueroso, es algo detestable. En cuanto a Dios, describe personas, cosas o hechos con características detestables a Dios porque van en contra de la naturaleza de Dios. Cuando algo va contrario a la naturaleza de Dios es asqueroso para Dios. Si Dios es la verdad,
para Dios es asquerosa la mentira. Si Dios es paz, para Dios es asqueroso el temor, el miedo. Abominación son cosas asquerosas para Dios. Le voy a dar a entender un poquito más lo que significa el capítulo 20, el versículo 20. Yo lo podría interpretar de dos maneras. Una de las maneras en que podría interpretarlo es cuando dice: cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo y de ellos hicieron imágenes. Lo que está diciendo es que cogieron la plata y el oro que era para poner el templo bonito y lo usaron para hacer imágenes. Esa es una forma en que los teólogos interpretan ese versículo. ¿Por qué lo interpretan así? Porque hay otros versículos que sustentan que se está hablando del templo. Y lo que está diciendo es que la gente cogía la plata y el oro con que hacían las cosas para el templo, el altar, los utensilios, y cogían ese mismo oro y esa misma plata y la volvían a fundir y hacían sus dioses y los metían al templo. Pero la segunda forma en que yo puedo interpretar ese versículo es: yo puedo coger todas las bendiciones materiales que Dios me ha dado a mí y usarlas para invertirle plata a mis ídolos. Y eso para Dios es abominación. Entonces ahora, para yo ampliarle un poquito más esto, yo quiero que usted vaya un poquito más adelante en el capítulo 8 del mismo Ezequiel, y le quiero leer este versículo del 13 en adelante. Mira lo que dice acá. Dice, espera que se me perdió el 3. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Escucha dónde lo llevó: a la entrada de la puerta que mira al norte del interior, allí donde la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Esa puerta del norte era una puerta del templo. Y lo que está viendo en visión Ezequiel es un ídolo que colocaron en la puerta del templo. Y sigue diciendo, versículo 4: y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba allí como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. ¿Sabe qué está diciendo ese texto? Hijo de hombre, están metiendo ídolos a mi casa para que yo me vaya de mi casa. Pero yo le quiero preguntar, según el Nuevo Testamento, hoy, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Y sabe qué está diciendo el texto bíblico? Ustedes están metiendo ídolos a mi casa. ¿Qué quieren? ¿Que yo me vaya de mi casa? Si sus vidas es mi lugar de morada, ¿qué quieren? ¿Que yo los deje? ¿Por qué meten ídolos a su corazón? ¿Quieren que yo me vaya de su corazón? ¿Quieren que ya no viva con ustedes? ¿Quieren que ya no los respalde? ¿Por qué meten ídolos en mi casa? ¿Por qué me ofenden así? Piense por un momento. Si usted entrara a este lugar y viera esta casa llena de imágenes de María, de San Antonio, de no sé quién, del santo tal, de la Virgen tal. Si vieran aquí un Buda, si vieran aquí velas, si vieran aquí esto lleno de luces, de reggaetón, de gente borracha, ¿usted qué pensaría de esta iglesia? ¿Usted se congregaría en esta iglesia? Pues Dios está diciendo lo mismo estás haciendo tú. ¿Tú quieres que yo entre a ese lugar? ¿Tú quieres que yo entre a tu vida con todos los ídolos que me estás metiendo en mi casa? Mira lo que sigue diciendo el versículo 9. Espérame que no me quiere mostrar la Biblia. Voy a tener que leer, se puso despreocupada la Biblia.
Dice el versículo 9. Dios me dijo, entra y observa las abominaciones que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes de los israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún señor que nos vea, el Señor ha abandonado el país. Y añadió, ya los verás, cometen mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamus. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme a ira. Iglesia, usted y yo, con cada ídolo que estamos dejando vivir en nuestro corazón, estamos causándole repugnancia a Dios. Y Dios está diciendo, yo ya no quiero vivir en ellos. Lo que están llevando es que yo aleje mi presencia, porque ellos no quieren cambiar su actitud, porque dándose cuenta de que yo soy el Señor de los cielos y de la tierra, les es más fácil doblarse ante la plata, ante el trabajo, ante la vanidad, ante la moda, ante la sociedad de consumo, ante todo esto, ante cada día adquirir y comprar, ante vivir la vida buena y girar alrededor de conseguir plata solo para vivir la vida buena, que ante mí, ante un hijo, ante una mamá, ante un esposo, ante ellos mismos, que a mí. Y mire, es muy tremendo y es muy triste, porque no solamente usted está dejando tener ídolos en el templo del Espíritu Santo, que es usted, sino que Dios a usted lo ha bendecido. Y esto a mí me dolía impresionantemente. ¿Cuántos de nosotros hemos aquí llegado sin nada? Y Dios nos empieza aquí a prosperar económicamente. Y luego usted y yo vamos y usamos esos recursos, para gastárselo a los ídolos de nosotros. Las bendiciones que Dios me dio, el trabajo que Dios me dio, la empresa que Dios me dio, la prosperidad que Dios me dio, la solvencia que Dios me dio, la abundancia que Dios me dio. Ya no tengo tiempo de servir en la iglesia, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, ya no tengo tiempo de hacer un devocional, ya no tengo tiempo de ir a evangelizar los perdidos. Yo tengo que vivir mi vida, tengo que disfrutar. Yo tengo que luchar por mis proyectos, es que yo tengo unos sueños, yo tengo una visión. Eso le ofende al corazón de Dios. Eso le duele al corazón de Dios. Porque usted y yo sabemos que muchos de acá hemos visto y conocido la prosperidad, es por la mano de Dios en la vida de nosotros. Usted lo sabe. Que cuando usted no tenía trabajo, cuando nadie le quería dar trabajo, Dios le abrió puertas. Cuando no tenía un peso para abrir una microempresa o una empresa, Dios le abrió puertas. Dios le abrió puertas. Y usted no puede usar eso en sus ídolos. Y por eso termino diciendo, solamente voy a terminar con esta parte. Oseas capítulo 13, versículo 1 al 3. Cuando Efraín hablaba,
el temor se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Cuando el pueblo de Dios adora solamente a Dios y a Él le sirve, la gente que está a su alrededor le tiene temor. Pero si deja entrar idolatría, eso le va a traer destrucción. El respaldo que Dios ponía sobre tu vida y cómo otros te respetaban por quien tú eras, se va a perder. Y dice el versículo 2, y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros, por tanto serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Si nosotros nos damos a ídolos, tercero, nada de lo que hagamos prosperará. Usted va a emprender negocios, no va a prosperar. Usted va a tratar de levantar su matrimonio, no va a prosperar. Usted va a tratar de mirar salud física en su familia, no va a prosperar. Usted va a empezar a ver destrucción, porque usted ha puesto sus ídolos por encima de Dios. No ha decidido sacar sus ídolos. Y es muy importante que entendamos esto, porque la idolatría destruye a la iglesia, porque Dios no acepta que lo adoren a Él y a otra cosa al mismo tiempo. Solo al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Yo no le estoy diciendo, y aclaro esto, yo no le estoy diciendo que ir a hacer ejercicio sea malo. Yo no le estoy diciendo que invertir en sus uñitas y en su pelito sea malo, que comprarse unos zapaticos nuevos y verse regia o regio sea malo. Yo no le estoy diciendo que querer una casa bonita y avanzar en una profesión sea malo. Pero si usted está rindiéndose y esclavizándose a eso, usted está en pecado. Eso sí le quiero decir. Y si usted está menospreciando la obra de Dios y la prioridad en su vida no está siendo buscar a Dios de día y de noche por estar corriendo detrás de esas cosas, usted sí está en pecado. Usted sí está en pecado. Entonces yo le quiero pedir que usted en este momento pueda inclinar su rostro y pensar cómo está su corazón, cómo está su corazón, cómo está su vida. Iglesia, yo quiero pedirle, renuncia a los ídolos, renuncia a los ídolos. Yo le quiero pedir hoy, renuncia a los ídolos. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo prediqué aquí hace poquito, Dios le quiere bendecir, Dios le quiere multiplicar. Dios no es un Dios escaso, Dios es un Dios generoso. Pero suelte los ídolos. Dígale, Señor, perdóname, porque tu casa, mi vida, la he estado llenando de cosas que no te gustan, Señor. Perdóname, porque te he faltado al respeto, Señor. Perdóname, oh Dios, porque he dicho que te amo con todo mi corazón y voy corriendo como un perro faldero detrás de un montón de cosas de esta tierra, Señor. Padre Celestial, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Yo te quiero rogar que nos ayudes a recordar eso. No somos de acá, Señor. Ayúdanos a soltar el apego y a ir tras las corrientes de este mundo, Señor. Ayúdanos a no estar en eso, Señor, a no correr tras las corrientes de este mundo, sino que toda mi adoración sea para ti.
Dile al Señor ahí donde estás, oh Dios, yo quiero tomar la decisión de adorarte, Señor. Solamente a ti, Señor. Y solamente a ti servirte, amado Dios. Dile, Señor, quizás no tengo las fuerzas. Rompe la idolatría en mí. Y mire, yo le quiero explicar algo. Y le quiero contar algo. Y yo quiero pedirle que me preste atención ahí mientras está con su rostro inclinado. Cuando hay ídolos en el corazón, los ídolos tienen la característica de que roban la paz, traen angustia de que ese ídolo se vaya. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene como ídolo el dinero y usted empieza en una crisis económica, con eso tiene para no dormir, para estar mal geniado, para estar estresante, agresivo, porque usted está girando su vida alrededor de eso. Y no le estoy hablando de que tenga necesidades. La necesidad también puede traer angustia, pero siempre que se le mueve la plata le pasa eso. Hay personas que están idolatrando a otras personas, y si esa persona se aleja se ponen deprimidos, se ponen que no quieren salir, que no se quieren levantar. Yo le quiero hacer una invitación hoy. Yo le quiero invitar a que usted renuncie a su ídolo. Y le quiero pedir que usted lo mencione por nombre propio. Dios quiere romper esa atadura de idolatría en usted y quiere hacerlo libre para que Dios pueda vivir en su corazón. Y yo le quiero invitar en este momento que usted le diga al Señor: Señor, reconozco, Dios, que tengo miedo de una escasez económica, de estar solo, de que no me quiera, de no sentirme bonito. Usted conoce cuál es el área donde usted está idolatrando y sabe por qué está idolatrando eso. Dígale: Señor, Señor, yo reconozco, Dios, ese temor, Señor, ese vacío que hay en mi corazón. Pero dígale al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero hoy pedirte perdón por haber puesto en mi corazón, por haber entrado a tu templo, a este ídolo, Señor. Y por inclusive, Señor, haberlo sentado en tu trono, Señor. Hoy te quiero pedir perdón y menciona ese ídolo por nombre propio. Si es una persona, menciónala por nombre propio. Dígale: Señor, yo quiero hoy pedirte perdón.